hemoglobina, ¿verdad? Y el hueso. Luego pasamos a ver amortiguadores sistémicos, iba a ser sistema respiratorio y sistema renal. Bueno, entonces ahora nos toca equilibrio ácido-base. Sabemos que el propósito del equilibrio es mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio del organismo, y adaptarse a las variaciones fisiológicas. Entonces, todos sabemos que el organismo debe mantener esa homeostasis o ese equilibrio entre ácidos y bases para que el pH sea constante. ¿Cuánto dijimos que era el pH de un monogástrico? El pH es el 7.5, ¿verdad? Bueno, entonces aquí debemos agregar estos dos conceptos que nos van a servir para el siguiente tema, que las fuentes metabólicas del organismo van a consumir o producir iones de hidrógeno. Entonces, ácido va a ser cualquier sustancia que puede liberar hidrógenos, ¿va? O ion protonado. Y base va a ser cualquier sustancia que puede combinarse o aceptar los hidrógenos. Bueno, entonces la principal causa de alteraciones del pH son los ácidos formados en los procesos metabólicos. Y vamos a hablar de ácidos grasos volátiles. En la clase anterior decíamos que el producto del metabolismo celular era dióxido de carbono. Y se combinaba y se formaba un buffer y todo lo demás. Bueno, entonces cuando una célula, que lo puse aquí para explicarlo, sabemos que tenemos una célula y esa célula se puede agarrar sus nutrientes, hacer su metabolismo por ácidos grasos, o sea, va una micela y entran los ácidos grasos. O por carbonatos, ¿verdad? O hidratos de carbono, o sea, glucosa, galactosa va a entrar y lo va a metabolizar la célula. O ya sea por lípidos, ¿verdad? Aminoácidos, y la célula lo va a metabolizar. En el producto de este metabolismo sabemos que es dióxido de carbono. El segundo producto de este metabolismo son ácidos grasos volátiles. O sea, los ácidos grasos volátiles van a ser ácidos grasos de más o menos 6 carbonos que tienen que eliminarse cuando el animal está haciendo una expiración. Entonces, ¿quién lo elimina? Sistema respiratorio. ¿Quién elimina el dióxido de carbono? Sistema respiratorio. También van a haber ácidos fuertes cuando es ácido sulfúrico y ácido fosfórico. Si estos se acumulan, vamos a tener una acidosis. Bueno, entonces, cuando hablamos de acidosis o alcalosis, tengo que saber el pH, ¿verdad? Eso es lo primero. Si el caso no dice el pH, tiene que decir el bicarbonato. Si no dice el bicarbonato, tiene que decir el dióxido de carbono, o puede relacionarse con cuánto ácido hay en el organismo. Entonces vamos a regresar. Dice aquí que los ácidos grasos de cadena corta tienen como 6 carbonos. Sabemos que también se produce dióxido de carbono. Y esto es porque se metabolizaron carbohidratos, grasas y proteínas. Y nos va a dar el último que se va a formar agua, ácido carbónico, y va a reducir la acidez. Lo importante es que no se deben acumular hidrógenos si hay una buena función pulmonar. ¿Va? Bueno, entonces aquí está esto. Entonces vamos a empezar. Alteraciones del equilibrio ácido-base. Y necesitan entender este concepto. La presión parcial de dióxido de carbono, ¿de dónde viene ese dióxido de carbono? De la respiración celular. Ese dióxido de carbono se tiene que eliminar en venas o en arterias. En venas, porque las arterias son ricas en oxígeno. Entonces, si yo encuentro mucho dióxido de carbono en arterias, eso es malo, ¿verdad? Porque ahí debería haber oxígeno. Entonces, un dato importante para saber si hay alcalosis o acidosis es que yo necesito saber cuánto dióxido de carbono hay, pero en arterias, porque sé que en venas va a haber. Entonces, aquí dice, se mide el dióxido de carbono disuelto en las arterias, que es un indicador de la ventilación pulmonar. Quiero saber cómo está funcionando pulmón para hacer ese equilibrio ácido-base, y este es el valor normal. Bueno, vamos. Alcalosis, acidosis, es el proceso donde el pH disminuye, o sea, está en 6 para abajo. Y dice que hay incremento en la concentración de protones y hidrógeno o hidrógenos. Acidosis, va a haber un pH bajo y hay muchos hidrógenos. El bicarbonato tiene que estar
reducido. La presión parcial arterial tiene que estar. ¿Por qué? O sea, yo sé que el pH está bajo porque hay acidosis, 3, 4, eso lo sabemos. Lo siguiente es que hay muchos hidrógenos, ¿verdad? Pienso que es obvio, lo sabemos. Lo otro es que si tenemos muchos hidrógenos, tenemos poco bicarbonato. El siguiente dato es que dice que hay mucho dióxido de carbono en arterias. ¿Quién no está eliminando bien ese dióxido de carbono? Sistema respiratorio. Porque los buffer inmediatos ya perdieron. Ahorita vamos al siguiente sistema. Porque ahí ya hay signología clínica. Bueno, luego tenemos que el pH en sangre está bajo. ¿Saben dónde está? Aquí hay me di cuenta el año pasado que ahí a veces hay una confusión. Bueno, dice que, ¿por qué dice pH bajo? Porque este es el término bajo. Porque está ácido, o sea, está en 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Dice, cuando el pH en sangre baja, se conoce como acidemia. O sea que cuando yo mido un pH en sangre y está bajo, digo acidemia. Y esa acidemia va a causar una acidosis, que ya es un problema metabólico, porque involucra varios sistemas. ¿Está claro aquí? ¿Sí? Seguros, ahorita vamos en lo facilito, está 100% claro. Bueno, vamos, alcalosis, va a ser lo contrario. Sabemos que el pH va a aumentar, ¿por qué? Va a estar en 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quiere decir que la concentración de hidrógenos o iones protonados va a estar baja. Aquí dice, va a ser inducida por la elevación en la concentración. El dióxido de carbono va a estar disminuido, ¿verdad? Casi siempre en las alcalosis. Cuando el pH en sangre sube, se conoce como alcalemia, que normalmente es causada por una alcalosis. ¿Hoy sí está claro? ¿Está claro? Bueno, empecemos pues. Tipos de acidosis y alcalosis. Entonces, cuando yo hablo de una acidosis o alcalosis metabólica, van a haber variaciones del bicarbonato y en ese trastorno están involucrados los riñones. Bueno, lo siguiente, aquí respiratorio, dice, depende de la presión parcial de dióxido de carbono, es un trastorno respiratorio donde están involucrados los. Entonces, si en un caso clínico aparece algo de riñón, de renal, que orina, que no puede orinar, ¿de qué me está hablando? ¿Es algo? Metabólico. Entonces, ahorita ya puedo tener más datos. Tengo que saber el pH, bicarbonato, presión parcial de oxígeno y tengo que tener signología clínica. Yo tengo que decirles, el paciente tal cosa y orina o no orina o algo, ¿verdad? Nunca usamos en veterinaria sintomatología, porque los animales no pueden decirnos lo que sienten. Entonces es signología clínica. Bueno, si están involucrados los pulmones y riñones, ¿qué es? ¿Metabólico o respiratorio? ¿Cómo van los buffer? Primero usamos buffer inmediatos, luego usamos buffer respiratorio y luego usamos buffer renal. O sea que si hay respiratorio y renal, ¿eso qué es? Es metabólico, porque sabemos que actuar ya es inmediato. Cuando estamos en pulmón tenemos horas, pero si ya está renal tenemos días. Entonces si está respiratorio o renal, eso es metabólico, si están los dos. Si solo me dice el caso clínico que tiene renal, entonces yo por lógica ya tuvo que haber pasado respiratorio, aunque no lo diga. Media vez hay urinario, eso ya es metabólico. Ahora vamos a lo siguiente. El término metabólico o respiratorio habla de la concentración de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Está claro? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, oigan, si la producción de ácidos volátiles, ¿de dónde vienen los ácidos grasos volátiles? ¿De dónde venían? Del metabolismo de las biomoléculas
pero había una molécula que no entraba en ese metabolismo. Decíamos que los ácidos grasos se podían producir de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Entonces aquí, o sea, la célula viene, agarra esos nutrientes, produce ácidos grasos volátiles, pero esos ácidos grasos volátiles sobrepasan la excreción de los mismos. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros vamos a tener que el cuerpo, o sea, las células producen ácidos grasos volátiles, pero el pulmón no puede sacarlos. Entonces, ¿qué se empieza a acumular? Un montón de ácido. Eso va a hacer que el bicarbonato disminuya y el pH. Entonces tenemos una acidosis. Bueno, aquí, si la producción del dióxido de carbono, dice, es mayor a la producción de ácidos grasos volátiles, entonces va a aumentar y el pH va a disminuir. Miren, aquí hay un error. Hay un error. Está al revés. Por eso se confunde. Sí, por las flechas, ¿verdad? Porque tenemos acidosis. Disminuir, porque el pH sabemos que aumentar, 14, 15, todo eso es. Muy bien. Ay, no, vea que estaban poniendo atención. Hoy sí. Hoy sí. Vamos a repetir. Hoy sí vamos a repetir, olvídense, bórrenlo en la grabación. Repitamos pues. Entonces el organismo está produciendo, está haciendo muchos ácidos grasos, pero estos no se pueden eliminar. Entonces el bicarbonato va a disminuir y el pH también va a disminuir y tenemos una acidosis. Miren, estos no los van a decir, eso quiero que quede claro, porque disminuye el bicarbonato, tiene que aumentar por fuerza el hidrógeno. No, porque no siempre los dos van a ir igual y a veces los dos van a ir igual. Lo voy a enseñar ahorita en una presentación. ¿Sí? Bueno, ¿hoy sí está claro? Entonces aquí, si disminuye el bicarbonato, no quiere decir que por fuerza va a aumentar los iones protonados. No. ¿Entienden? O sea, no siempre son lo contrario. No siempre son lo contrario. Vamos a ver. Bueno, entonces aquí dice que aquí estos se están produciendo y sacando bien. Pero aquí el problema ¿qué es? Que estoy produciendo mucho bicarbonato. Ahí tienen que ver los ácidos grasos volátiles. No, o sea, eso está normal. Ahí el problema es que hay mucho bicarbonato. Bueno, empecemos pues. Entonces, la acidosis y la alcalosis metabólica es el resultado, va de un desequilibrio en la producción y eliminación renal de ácidos grasos y bases. Dijimos que metabólico siempre iba a estar involucrado, riñón. La acidosis y alcalosis respiratorio se debe a cambios de exhalación de dióxido de carbono y trastornos pulmonares o respiratorios. O sea que si estoy mostrando un caso clínico y es una acidosis o alcalosis respiratoria, tiene que haber un signo clínico que involucre a pulmón, porque tienen que ser enfermedades siempre pulmonares, Entonces les puse aquí, ¿qué pasa cuando empieza a suceder esto? Ya sea alcalosis, acidosis metabólica, respiratoria, que se va a modificar tanto el espacio intra o extracelular de la célula, las enzimas van a perder su actividad, van a haber cambios estructurales en las biomoléculas y van a haber alteraciones químicas. Y eso es el problema de tratar estos casos. Digamos, en las vacas, cuando ya se sobrepasa más o menos un pH de 4, ya no hay retorno, hay que sacrificar al animal. ¿Por qué? Porque hay demasiadas alteraciones que van pasando conforme pasan los días, redundancia, y que ya no vamos a poder a veces como médicos veterinarios solucionar. Entonces aquí vamos el primero, acidosis metabólica. Sé que va a disminuir el bicarbonato y va a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Estamos? La acidosis metabólica
metabólica va a haber una disminución del bicarbonato causada por la caída del pH. El cuerpo del animal responde compensando con una hiperventilación. ¿Qué otro sistema tiene que aparecer ahí si eso es metabólico? Renal. Tiene que aparecer renal porque si no sería respiratorio. Entonces aquí me dice que el animal va a empezar a respirar más rápido. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está empezando a respirar más rápido? Para poder eliminar el CO2. Entonces, el caso tiene que traer todos o algunos. Presión parcial de oxígeno, bicarbonato, o puede venir solo uno de los dos. El pH y tiene que venir la signología clínica de uno de los sistemas, ¿verdad? Se debe eliminar dióxido de carbono porque para poder normalizar el pH. Estos cambios de la disminución del dióxido de carbono y la disminución de la presión parcial de oxígeno, sabemos que se llama acidemia. La acidemia que produce una acidosis. Eso. Bueno, aquí está. Entonces, características principales. Hay un exceso de ácido o una pérdida de bicarbonato, porque es que el bicarbonato va a estar disminuido y el dióxido de carbono va a estar disminuido. Porque ¿qué pasa si yo uno dióxido de carbono más agua? ¿Qué formo? Bicarbonato. Y aquí dice que el problema es que no hay bicarbonato y tampoco hay dióxido de carbono. Entonces las células, ¿qué no están haciendo? ¿Qué no pueden hacer las células? No pueden respirar. El metabolismo va a estar disminuido. Puede ser que el perro tenga una diarrea, tenga una intoxicación por cloro o tenga una insuficiencia renal. ¿Por qué aparece esto aquí? Porque es metabólica. O sea, un perro que tiene diarrea de varios días, nosotros sabemos que seguramente está en un estado de acidosis. Bueno, entonces ya sé que el bicarbonato va a disminuir, ya sé que la presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir y entonces sabemos que el pH va a disminuir. O sea que aquí todo va para abajo. El bicarbonato va para abajo, la presión parcial de oxígeno va para abajo, el pH va para abajo, que es lo único que aumenta su frecuencia. ¿Quién? La respiración. La respiración. Entonces ahí tiene que decir hiperventilación. Vamos, entonces, acidosis metabólica. La respuesta a esa acidosis metabólica, el bicarbonato, sabemos que actúa como un amortiguador que va a neutralizar ese exceso de ácido, pero el problema es que no hay bicarbonato, entonces eso sabemos que no va a funcionar. La compensación respiratoria. Los quimiorreceptores son receptores del corazón y de los pulmones que empiezan a detectar que ese pH está mal y le manda al cerebro, ¿verdad? Que tome agua, que quiera consumir algo. ¿Han notado que a veces ustedes tienen ganas de sal? ¿Por qué creen que el organismo de repente tiene ganas de sal? Bicarbonato. Porque ustedes no han comido, se está metabolizando las grasas del organismo, esos son ácidos, empiezan a subir el pH y el organismo dice, hay que bajarlo, hay que bajar ese pH. Bueno, compensación renal, entonces ahí entran los riñones. Los riñones responden reteniendo bicarbonato de la orina, o sea, no tenemos bicarbonato, vamos a ver de dónde lo obtenemos. Entonces se va a dejar de orinar y va a empezar a excretar, o sea, agarro el bicarbonato y empiezo a sacar los hidrógenos. Pongan atención, niños, de la inflación. Para neutralizar la acidez. Entonces aquí estamos, bien. Entonces yo sé que el bicarbonato está bajo, sé que el pH está bajo, sé que la presión parcial de oxígeno está bajo. Hay quimiorreceptores que detectan esto, le mandan al cerebro una respuesta. Entonces, porque tenemos una diarrea, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria y va a entrar riñón a decir, agarremos bicarbonato y empecemos a eliminar hidrógenos. Y ahí se tendría que compensar. ¿Está claro la primera? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? No sé si me perdí, pero como aquí la presión de CO2 está abajo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué hay hiperventilación? Porque ahí no estaría eliminando más CO2. Sí, porque sí está descompensado. Lo que pasa es que ahorita falta un tema y en medio de todo esto, donde la hemoglobina, se dieron cuenta que una de las funciones de la hemoglobina es hacer por la anhidrasa carbónica otra vez esto y formar bicarbonato.
Entonces, al aumentar la respiración, voy a sacar dióxido de carbono, voy a entrar oxígeno y se da la reacción y tratar de aumentar el bicarbonato. Por eso es la hiperventilación. Pero eso va a ser un poquito el día jueves, ¿verdad? Que inventamos este tema. Si está claro, quiero que esté 100% claro. ¿Sí? Porque eso va a valer como 2 o 3 puntos en el parcial. Entonces quiero que esté claro y que salgan contentos de que sí puedo resolver el caso clínico y sí, era lo que yo creía. Bueno, ahora vamos a acidosis respiratoria. ¿Quién no tiene que estar aquí? Renal. Eso es lo primero. No tiene que haber nada de renal. Bueno, entonces aquí miren, son lo contrario. Está aumentado. El bicarbonato está aumentado. Pero no es acidosis, pues. Muy bien. Ya te intentó amortiguar, pero entonces por eso les dije, en la acidosis no siempre quiere decir que van a ir al contrario. Porque aquí si yo pongo el pH, ¿cómo está aquí el pH? Está bajo. Miren en el anterior. Aquí el pH estaba bajo. Todo estaba bajo. El pH estaba bajo, el bicarbonato estaba bajo, la presión, todo estaba bajo. ¿Se dan cuenta? En la acidosis metabólica. Ahora miremos aquí. En la respiratoria, estos sí están aumentados y el otro está bajo. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces tenemos una acidosis en la primera, en la acidosis metabólica, donde el pH, obvio, por ser acidosis, está bajo. El bicarbonato, ¿cómo tendría que estar? Alto se supone, pero también está bajo. Entonces no se vayan a equivocar en esos dos. Vamos aquí. Esos dos ya sabemos que ahí está fácil porque si es el contrario, está aumentado el bicarbonato, está aumentada la presión parcial de oxígeno y está bajo el pH. Entonces son trastornos pulmonares. Debe haber un problema en pulmón, sí o sí. Ahí está el problema. No tiene que ver otro sistema. No se elimina suficiente dióxido de carbono, hay un aumento. Entonces, como no se elimina, se empieza a acumular en la sangre, ¿verdad? Y el pH está bajo. El cuerpo compensa elevando el bicarbonato para restaurar el equilibrio. El aumento del bicarbonato es una respuesta a la retención de dióxido de carbono por una hipoventilación. ¿Qué era el anterior? Entonces, ¿qué está haciendo aquí el animal? ¿Está respirando? Más despacio, ¿verdad? Que causa lo que va a hacer que la sangre se vuelva así, ácida, ¿verdad? A veces me confundo por pensar en que... Bueno, acidosis respiratoria. Vimos que la célula producía dióxido de carbono, se unía al agua, teníamos ácido carbónico, hidrógenos, bicarbonato, anhidrasa carbónica, otra vez ácido carbónico y eliminar dióxido de carbono. Esto era lo normal, ¿verdad? Bueno, entonces estamos aquí. Están pasando dos cosas. Uno es que hay demasiado dióxido de carbono o hay muy poco. ¿Qué teníamos? Mucho. Dicen que esto, como hay tanto, va a venir y se está dando esta reacción y se está formando mucho bicarbonato, pero a la vez que se forma mucho bicarbonato, se forma mucho hidrógeno, ¿verdad? Entonces, esto está causando la acidosis y estos dos están elevados y el problema es que el pulmón no puede sacar todo ese dióxido de carbono. Ese es el problema, que el pulmón no puede sacarlo. Como no puede sacarlo porque el problema es pulmonar. Ahí atrás, ¿está claro? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí características principales. Hay una hipoventilación alveolar. El perro no puede o el animal no puede respirar suficiente, se acumula dióxido de carbono en la sangre, aumentan las concentraciones de iones hidrógeno o hidronios, hay bajo pH, hace una acidemia o acidosis y se va a elevar el dióxido de carbono. Las causas son enfermedades pulmonares crónicas o que hayan fallos en el centro respiratorio, sea a nivel cerebral. O también que el perro tenga problema muscular. Hay una enfermedad que se llama miastenia gravis, donde los músculos esqueléticos empiezan a perder como sus características y empiezan a disminuir. Y ustedes saben que parte de la respiración y la exhalación es la contracción. Bueno, ahora vamos con alcalosis. Bueno, alcalosis aumenta el bicarbonato y aumenta la presión parcial de oxígeno. ¿Quién hace esto? ¿Están más arriba los dos?
¿Quién? Acidosis respiratoria. Regresemos. ¿Ve? ¿Están elevados los dos? Y ahora en alcalosis, ¿están elevados los dos? ¿Qué pasó entonces? Pero aquí, ¿cómo está el pH? ¿También está? Alto, ¿verdad? Hasta 14, 12. Entonces, hay un aumento en la concentración de bicarbonato asociado al cloro que va a mantener el medio, ¿verdad? Con electronegatividad, o sea, va a estar negativo, lo cual disminuye los ácidos. Porque yo tengo un ion protonado positivo, pero como tengo un cloro negativo, se va a estar formando cloruro de sodio y va a agarrar a todos los hidrógenos. Entonces eso va a empezar a subir la cantidad de bicarbonato. Entonces sabemos que va a aumentar el bicarbonato, se va a elevar el pH sanguíneo con una alcalosis y se va a compensar con una hipoventilación. O sea que si yo pusiera, les empiezo a hablar de un montón de cosas y luego dice, está aumentado el bicarbonato, está aumentada la presión parcial de oxígeno y hay hipoventilación. ¿Con quién me puedo confundir yo? Con acidosis respiratoria. ¿Ah? Pero aquí dice metabólico. ¿Quién falta que entre ahí? Renal. Estamos. Bueno, entonces aquí estamos, miren. Tiene que entrar sistema renal. ¿Por qué no voy a confundir entonces alcalosis metabólica con acidosis metabólica? Sí, pero puede ser que en el caso no lo ponga pH. ¿Ah? ¿Por qué más? Los hidrógenos. Sí, muy bien. Dependiendo que si yo pongo respiratorio o renal, no es de renal, pues ya les doy chivo, entonces tal vez no es de renal tampoco. ¿Cómo los voy a diferenciar? Entonces, signología clínica. Algo, yo tengo que tratar de encontrar todos los datos, todos, porque en algún lugar me tiene que decir cuál es, porque así les va a tocar cuando ustedes miren pacientes. Así no, el paciente no llega diciendo que tiene, parece que tiene un montón de cosas, ¿verdad? Vamos, entonces, sabemos que va a aumentar el bicarbonato, sabemos que a todos entendimos que va a haber hipoventilación, que se eleva el dióxido de carbono, que el pH esté elevado, todo eso está claro. Y puede tener vómitos, está orinando mucho, o vamos a tener también que el potasio va a estar bajo. Bueno, vieron que en el caso anterior, la acidosis, el perro estaba, ¿verdad?, teniendo diarrea. Pero en este caso el perro está vomitando. Porque si vomita, pierde ácidos. Pero si tiene diarrea, va a estar perdiendo. Bien, gracias. Ya estamos. Bueno, compensación reñida. Eso. Ay, juelas. No, bueno, quería quedarme a medias. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a hacer el corte de laboratorio. Ahorita los tomen los servicios para ir al baño porque ahorita les toca se van a quedar solo los del grupo B. Con ellos vamos a empezar el corte. Entonces, ya después ya se pueden ir a solo. Los del grupo B. El grupo B se queda, el grupo A se va. Solo quiero que se piquen bien en algo. Si no saben su número de grupo de lab, revísenlo ahorita, porque debe ir en el corte. Revisen qué número de grupo de laboratorio